Padres, representantes o responsables. A partir de este momento estamos contigo. Un espacio cultural, dinámico e irreverente para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Contigo Liberalmente. Un placer estar con ustedes una vez más después de 2 semanas. Este receso que siempre hacemos gracias a la participación de nuestros productores. Desde ya pueden seguirme en mis redes, @claumacero. Gracias por conectarse. No olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube, RCR. Allí donde vean nuestro logo, le dan suscribirse y nos van a ayudar muchísimo, mejor dicho. Eso es información constante en RCR, la Casa de la Libertad. Agradecer, por supuesto, a quienes hacen posible cada uno de estos espacios: en la dirección general Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción César Umbría, Malala Nogales y Justo Navarro, y en los controles nuestro querido José Gregorio González. Por supuesto, pueden seguir nuestra programación no solamente a través de YouTube, sino @RCR750 y rcr750.com. Además, quiero agradecer a nuestros amigos, como siempre, consecuentes de Small Shop, la casa perfecta de la repostería. Ustedes saben que se encuentra en la avenida Cecilio Acosta de Chacao, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, por supuesto tomando todas las medidas respectivas frente al COVID. Allí tienen delivery para toda la Gran Caracas. Pueden realizar esos pedidos a través del 0412-602-8681 o escribiendo un mensajito vía Instagram @smonshopca. Allí pueden encontrar todo lo que necesiten: leche evaporada, leche condensada, arequipe, moldes para brownie, es decir, todo lo que necesitan para hacer de su casa una verdadera casa de la repostería. Small Shop, la casa perfecta de la repostería. Y el día de hoy hemos querido hablar con una persona a la que ustedes escucharon más temprano, y ustedes me van a decir, bueno, pero este señor no sale de RCR. Es Pedro Urruchurtu, quien, por supuesto, ustedes los pueden escuchar todos los jueves a las 11 de la mañana, pero el día de hoy yo he querido conversar con él acerca no solamente de lo que sucede en la región, sino su reciente nombramiento como vicepresidente de la RELIAL. ¿Qué es la RELIAL? Es la Red Liberal de América Latina. Y así como existen diversas organizaciones socialistas, y las conocemos, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y una serie de otros grupos que han venido surgiendo, también existen instituciones que reúnen a los liberales, a los que piensan de alguna manera que el individuo debe estar por encima del Estado y no al revés, y que todo debe centrarse, por supuesto, en la libertad individual. Allí estás, Pedro, ¿cómo estás? Hola Claudia, buenos días, un gusto. No es lo mismo estar como host, como conductora, estar como invitado. Cambia la tribuna y el banquillo, pero gracias. Ajá, y aquí las preguntas las hago yo. Mira, Pedro, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, en principio, antes de, por supuesto, hablar un poquito de la región, que es lo que me gusta de hablar contigo, que es que podemos hablar de lo que sea, quiero que me hables de qué significa la RELIAL y qué significa además este nuevo cargo, ¿no? Sobre todo cuando se están moviendo tantas cosas. En Bolivia gana el candidato prácticamente de Evo, aunque el tipo ahora se lo está sacudiendo y ustedes saben cómo es el cuento. Y también se mueven muchas otras piezas, ¿no? Viene este evento en Chile. Sabemos de lo que va a pasar en Estados Unidos con la elección entre Biden y Donald Trump. ¿Qué significa en este momento esas elecciones en la RELIAL y cuál es tu rol? Bueno, en primer lugar, gracias por el espacio. Me honra muchísimo estar en tu programa y gracias además por las felicitaciones por este nombramiento, que digamos es producto de una consolidación de un trabajo internacional que ha venido realizando Venezuela como único partido liberal del país, pero que además entiende que no puede quedarse solo en Venezuela su trabajo, sino que precisamente estas ideas y esta reflexión a partir de la libertad debe llegar a muchos rincones y debe además articular los esfuerzos de otras organizaciones, de otros partidos, de otros centros de pensamiento que piensan como nosotros, que trabajan como nosotros, y que al final nos ha faltado esa articulación. Y a eso quiero llegar precisamente con esta responsabilidad para la que fui electo por los próximos 2 años. RELIAL es la Red Liberal de América Latina, agrupa a la mayoría de las organizaciones liberales de América Latina, tanto de partidos políticos como de think tanks, tanques de pensamiento, y pues tiene como eje central la libertad, el Estado de Derecho, la democracia, los derechos humanos, la propiedad privada, etcétera. Y bueno, creo que llega en un momento propicio porque ciertamente tú lo mencionabas, como región estamos viviendo
muchas cosas. La pandemia, por supuesto, y sus estragos son apenas una arista de todo lo que la región está viviendo. Mucha incertidumbre, mucha confusión, y esto ha demostrado que si algo han sabido hacer quienes están dispuestos siempre a la maldad, es que están organizados, que están articulados, que se unen en función de un objetivo, en función de su propósito, y eso eso ha faltado del lado de quienes defendemos la democracia, de quienes defendemos la libertad, hacerlo con mucha más pasión y con voluntad de que así sea. Entonces, creo que esta responsabilidad en este momento es muy oportuna, porque creo que así como en conjunto con la mesa directiva electa, que debo decir va desde México hasta Argentina, hay representación de todas las zonas de América Latina allí en esa mesa directiva, pues nos hemos propuesto la misión de articular con mucha más fuerza esta red, que tenga mucho más impacto y que sobre todo asuma los desafíos que tiene la región en términos de combatir el populismo a la izquierda y por supuesto de defender con un proyecto alternativo, atractivo, las ideas de la libertad para ser un contrapeso real frente a todo esto que estamos viendo. Así es. Yo quiero, antes de continuar, Pedro, no sé si César, tenemos como un pequeño retorno que está sonando en la conversación, no sé si soy yo que lo estoy escuchando nada más, o quizás podamos revisar eso allí para que no haya interferencias, ¿no? Ok, Pedro, además, me parece importantísimo no solamente la iniciativa, sino el momento, ¿no? Y que además esté un venezolano allí, entendiendo que, bueno, nosotros en Venezuela conocemos, bueno, de cerca, ¿no? Lo que significa el socialismo y los daños que han hecho. En este sentido, además de articular mejor, ¿cuáles son los retos? Es decir, ya nos quedan unos pocos meses para finalizar el año. Sabemos que se mueven rápido. Esta semana, como tú bien lo explicabas en tu Twitter, el Foro de Sao Paulo se reunió, vimos los disturbios en Chile, vimos lo que de alguna manera ha venido sucediendo. ¿Cuáles son los retos o metas que tú pudieses enumerar en función de lo que va a ser el rol de la Relial en los próximos días, sobre todo ya finalizando el año? Mira, yo creo que lo primero es asumir que somos una red, es decir, que somos un grupo de individualidades desde el punto de vista organizacional, es decir, hay partidos, hay centros de pensamiento, hay ONGs, pero que, digamos, separados en nuestra tarea, que hacemos un gran trabajo desde el punto de vista de la promoción y difusión de la libertad, no es suficiente. Es decir, tenemos que articularnos, y ahí tenemos que partir del hecho de que tenemos ese espacio en común de encuentro para trabajar mucho más. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo, desde luego, Claudia, frente a todo lo que está ocurriendo en América Latina, una narrativa poderosa, y creo que ese es el gran reto que tenemos, es decir, cómo asumir la narrativa de la libertad, que siempre gana, la libertad siempre gana, la libertad, así sea por la fuerza de los hechos, se impone, pero ha faltado esa narrativa que conecte con la gente, con el ciudadano a pie, que además entiende perfectamente lo que es la libertad, y tú lo sabes, en Venezuela la gente aborrece el socialismo y entiende lo que es la libertad porque ha tenido que pagar el precio más alto. Entonces, creo que es muy importante eso. Y lo otro que yo creo que es muy importante, Claudia, además de esa unión entre ideas y acción, es decir, entre centros de pensamiento y partidos políticos, creo que es muy importante que existan más alternativas políticas liberales en América Latina. Yo creo que una de las grandes tareas pendientes es que haya más liderazgos liberales en América Latina, que haya más referencias liberales, y que así como la izquierda tiene sus símbolos, tiene sus referencias, que sabemos de lo que son capaces, haya liderazgos decididos, firmes, con voluntad de asumir la libertad como un modo de vida y como una manera de ejercer el poder, que yo, como siempre digo, eso es poco atractivo para el político promedio en América Latina, que bueno, se ha acostumbrado a llegar al poder para tener más poder, para influenciar en la vida de la gente, para agrandar al Estado. Necesitamos a otro tipo de líder que entienda la importancia de la libertad, que entienda la importancia del Estado pequeño, que entienda la importancia del gobierno limitado. Y yo creo que eso es parte de los procesos que tenemos pendientes y que urgen en América Latina, porque mientras no haya alternativas de poder sostenibles, viables desde el punto de vista de la libertad, va a ser muy difícil hacer un contrapeso, y mucho menos si ni siquiera están articulados. O sea, tienen que existir y tienen que articularse. Yo creo que el gran reto de Relial para estos próximos 2 años será afianzar eso en función de una región que hoy clama, bueno, ideas claras, ideas que funcionan, ideas de la libertad, y que frente a lo que está ocurriendo con la izquierda es urgente.
Y eso que planteas es maravilloso, Pedro, porque una de las principales diferencias, y a lo mejor para algunos es inentendible, es que los liberales quieren llegar al poder para entregarlo. Y entonces habrá algunos que dirán, bueno, pero ¿cómo que entregarlo? Eso es mentira, es falso. Probablemente cuando lleguen al poder la cosa ocurra totalmente distinta. Pero es que necesariamente quienes deben gobernar son precisamente quienes son los ciudadanos, ¿no? Para quienes el Estado se debe, a los cuales el Estado debe servir. Ahora, eso, como tú también lo has referido, y ya trayéndonos un poco el tema a lo reciente, ¿no? Con lo que ha sucedido este fin de semana en Bolivia, ha vencido el candidato prácticamente de Evo Morales, Luis Arce. Lo que ha ocurrido en países como Bolivia y como la propia Argentina es que quizás estos gobiernos que podrían ser liberales o que podrían introducir reformas en ese sentido, quizás han ido haciéndolo de forma gradual. Y lo que ha sucedido es que el socialismo, a través de estos personajes o estas personas, ha sabido meterse una vez más. Es decir, bueno, tú bien también lo dices en muchas ocasiones, el socialismo, para conocerlo hay que vivirlo, ¿no? Y en Venezuela eso lo sabemos. Pero no sabemos efectivamente si en una transición aquí pueda ocurrir lo mismo que está ocurriendo en Bolivia y en Argentina. ¿Cómo analizas tú este tema de lo que acaba de ocurrir en Bolivia y qué crees tú, dónde crees tú que estuvo el error y qué viene entonces para la región, entendiendo que vamos perdiendo de alguna manera bastiones, ¿no? Sí, bueno, Bolivia es un caso, digamos, icónico por lo que representó, es decir, fue el auge y la caída de un proceso que emocionó, que fue referencia, pero que desde luego terminó pasando factura por una serie de errores, que yo creo que no podemos caer en la simplificación de esos errores que lo hemos escuchado en los últimos días, ¿no? Que es que faltó unidad, ¿no? Que es que se sacó al dictador pero no a la dictadura, ¿no? Creo que hay una mezcla de factores, pero muchos tienen que ver también con la propia voluntad y determinación del liderazgo, es decir, hubo gente que se confió, hubo gente que decía, bueno, ya sacamos a Evo y esto va a ser fácil ganarlo. Y la gran lección que nos deja esto es que no podemos subestimar a este tipo de partidos, a este tipo de narrativas que al final se quedan a veces muy arraigadas en la gente, pero yo no creo que sea culpa de la gente, que es otra de las cosas que hemos escuchado. No, es que la gente terminó votando por esto porque lo quería. Bueno, yo creo que ahí en tal caso la culpa es de los dirigentes que no supieron dirigir el faro, esa luz que necesitaban hacia otro camino, y yo creo que eso influye muchísimo. Y tú mencionabas algo muy importante con este tema de la continuidad, del continuismo. Cuando tú tienes una situación como la que hemos vivido en la región, Venezuela, etcétera, el socialismo del siglo XXI, y tú tienes, digamos, a quien ejecutó esa política, y sabes que de lo que es capaz, pero la alternativa lo que propone es una reducción paulatina de una serie de medidas que al final terminan haciendo exactamente lo mismo o hasta peor en sus consecuencias a lo que hizo esa izquierda cuando gobernó, pues la gente sencillamente va a escoger a la versión original, no a la copia. Y eso es lo que también termina pasando mucho, porque la gente no va a escoger una mala versión de algo que ya vivió, sino que va a preferir lo que ya sabe cómo es, a una cosa que no termina de cuajar, que no termina... Sí, más vale malo conocido que bueno por conocer. Porque no hay diferenciación, y ahí, Claudia, es fundamental la ruptura. Por eso es que gran parte del problema que ha habido en América Latina, lo vivimos con Mauricio Macri en Argentina, lo vimos en gran medida en Bolivia, y el diagnóstico que se hace en un gobierno de transición que tuvo muchísimas, digamos, pareciera aristas, errores, que es que al final buscaron una continuidad de algo con lo que había que romper, y era un sistema, no era ni siquiera un gobernante, no era ni siquiera algo tan específico como quien estaba en la silla, era un sistema, y obviamente eso influye. Si no hay ruptura, si no hay shock, no hay expectativa, y la gente frente a una falta de expectativa prefiere vivir en la normalidad o en lo que ya vivía, de algún modo. Por supuesto hay otros factores que influyen, pero creo que sin lugar a dudas el liderazgo tiene que asumir como con mucha más voluntad esa energía, así como hay un ejemplo claro, y he justamente hablado de esto en estos días, lo que fue Ronald Reagan en la derrota del comunismo, es decir, esa energía personal, esa voluntad del que gobierna y del que tiene que defender la democracia y la libertad para decir,
Esto hay que derrotarlo y hay que hacer todo lo que esté a disposición para hacerlo. Eso ha faltado en América Latina. Así es, así que tenemos trabajo y parejo. Y yo te quiero invitar, Pedro, a hacer una pequeña pausa y al volver vamos a traernos esto a Venezuela, ya para cerrar con tu intervención. Pedro Uruchurtu, politólogo, ustedes lo conocen, coordinador de Asuntos Internacionales de 20 Venezuela y vicepresidente de la RELIAL, la Red Liberal de América Latina. Ya volvemos con más de Contigo, Liberalmente y con Pedro. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Qué suena? En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750 AM. Y aquí estamos de vuelta en Contigo, Liberalmente. Gracias por estar con nosotros. Conversamos ya en la última parte con Pedro Uruchurtu, politólogo, además coordinador de Asuntos Internacionales de 20 Venezuela y vicepresidente, que no sé qué me pasa hoy con la palabra, vicepresidente de la RELIAL, la Red Liberal de América Latina. Pedro, estás allí. Hace ratico hablábamos y hacíamos algunas conclusiones sobre el caso de Bolivia, tu rol en la RELIAL, pero ahora nos traemos este caso a Venezuela, ¿no? Hoy Venezuela parece, de alguna manera, dentro de todo, paralizada. Pasamos algunas semanas con protestas. Sí, es verdad, han habido algunos focos. La gente, de alguna manera, está rechazando esto. Hemos visto hoy en Yaracuy, en algunos otros estados donde la gente, de alguna manera, está saliendo. Ayer veíamos a los docentes con un video dramático que no se me ocurrió hoy ponerlo, pero creo que narra, ¿no?, lo que viven los venezolanos, esa desesperación, ¿no?, de hasta cuándo. ¿Qué pasa hoy, Pedro, en Venezuela? ¿Dónde estamos? ¿Realmente la política venezolana está paralizada hasta después de las elecciones de Estados Unidos? ¿Qué es lo que se mueve, no? Porque también hoy veíamos un acto, por ejemplo, de Juan Guaidó, donde hablaba de alzar la voz, pero bueno, también siguen proponiendo su consulta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que viene? Esa ruptura de la que tú hablabas en el bloque anterior, ¿cómo se representa en Venezuela y dónde estamos? Mira, yo creo que tu pregunta es muy, muy importante porque creo que el parte del problema que estamos atravesando los venezolanos es que la mayoría del liderazgo, o al menos el liderazgo que está reconocido como gobierno interino por el mundo y por una parte de Venezuela, se desconectó de una realidad que la sociedad clama y que la sociedad además está harta, cansada de seguir escuchando lo mismo. Yo decía recientemente, es parte de la reflexión que he hecho en estos días, yo creo que mientras el liderazgo insista en mecanismos democráticos o en mecanismos que de algún modo buscan legitimar un escenario democrático bajo un régimen como el que vivimos, se va a seguir distrayendo la lucha. Nosotros necesitamos un liderazgo enfocado en lo que hay que hacer. El gobierno interino no llegó allí para gobernar, no llegó allí para administrar recursos, no llegó allí para nombrar embajadores, no llegó ahí para eso. El gobierno interino llegó a ese lugar para liberar a Venezuela, para liderar la liberación. Y eso no ha ocurrido. Lejos de eso, hemos visto un comportamiento errático, un comportamiento absolutamente desconectado de la realidad de la gente, donde se siguen planteando mecanismos que, ojo, no son mecanismos malos per se, es decir, son mecanismos que en escenarios democráticos, en contextos incluso dictatoriales convencionales, políticos convencionales pueden ser útiles,
pero no en una circunstancia como la que vive Venezuela. La política convencional en Venezuela se acabó, no hay política convencional, no hay forma. Por lo tanto, frente a eso y asumiendo que estamos enfrentando un régimen criminal que no es un régimen político convencional, nosotros no estamos lidiando con políticos tradicionales, sino con un sistema criminal enquistado en la política. Mientras no asumamos que hay una sola opción, que es la de la fuerza, para poder derrotarlos, va a ser muy difícil y va a ser mucho más dramático y mucho más doloroso lo que están viviendo los venezolanos. Porque además, hay que decirlo, mientras sigamos cayendo en las distracciones de que voy a consultar a la gente, de que voy a ver qué hago aquí para dar condiciones electorales, mientras sigamos en la trampa de los mecanismos políticos institucionales tradicionales para combatir a un régimen como este, que ya es inmune a esos mecanismos democráticos, porque desde hace rato eso quedó atrás, pues vamos a seguir en una situación muy, muy compleja. Y yo creo que en la medida que el liderazgo entienda la urgencia de actuar y que entienda que su objetivo es alinear a la comunidad internacional, que es la única que puede intervenir efectivamente para detener esto, que alinee a esa comunidad internacional en función de la urgencia que está viviendo Venezuela, con los tiempos de la comunidad internacional que a veces no son urgentes, esta es la realidad. Mientras eso no ocurra, será muy difícil pensar en una salida de este drama. Solo con alineación, solo con persistencia es que esto se va a poder lograr. Y hay mecanismos, Pedro. De hecho, acá uno de nuestros oyentes, Félix Guedes, a quien aprovecho de saludar, un abrazo, gracias por estar conectado, dice, mientras la N no active el artículo 187, numeral 11, solicitando la intervención humanitaria, garantizando la seguridad del ciudadano, dudo que el venezolano asista a esa consulta de Guaidó. Pero además, Pedro, esto se da también en un contexto donde están ocurriendo otras cosas. Ayer veíamos, por ejemplo, una información de Bloomberg, donde supuestamente se habla de una negociación con Jorge Rodríguez y todo lo demás, ¿no? Entonces, así como eso, han ocurrido diversas cosas, ¿no? Diversos eventos. Veíamos esta resolución de la OEA contra el evento que no es electoral del 6 de diciembre. Es decir, hay elementos y hay mecanismos, ¿no? Tenemos el TIAR, tenemos el 187. ¿Qué falta, Pedro, ya para ir cerrando esta conversación contigo y que te agradezco, por supuesto? Mira, hay que decirlo, mientras no haya foco en el liderazgo, Venezuela no va a ser liberada. O sea, mientras el liderazgo no esté enfocado en liberar, va a ser muy difícil que eso ocurra. Esa política de que todas las opciones son válidas y que todo hay que jugar en todos los tableros, eso no funciona. Y no funciona porque precisamente eso lo que hace es distraer, distiende la lucha, la hace más, la hace mucho más débil. Yo creo que la comunidad internacional tiene mecanismos y hay que procurar que esos mecanismos se implementen. Además, creo que hay que hacerlo en el plano regional, en el plano de la OEA, que es nuestro círculo inmediato, más cercano, donde tenemos importantes aliados, desde el secretario general de la OEA hasta muchos países que están allí. Ahí está el TIAR, está el principio de responsabilidad de proteger, que creo que tiene que salir del ámbito de la ONU formalmente hablando y más bien concebirse como un principio universal para ser implementado y para justificar una actuación. Creo que se puede hacer mucho y desde luego el artículo 187.12, que hasta el sol de hoy, cuando la Asamblea Nacional está en sus postrimerías, ni siquiera hemos visto un debate sensato sobre ese tema, salvo la presión que han hecho diputados de la fracción de 16 de julio que insisten en este tema. De manera que mientras aquí se siga diciendo que hay que consultar, que hay que aquí, que allá, y un montón de mecanismos que distraen la lucha, mientras el liderazgo no esté enfocado, será muy difícil. Ahora, si tenemos un liderazgo enfocado, que busca que la comunidad internacional actúe, que busca alinear la fuerza interna, que además se va a alinear automáticamente si ve que la comunidad internacional está dispuesta a actuar, porque el liderazgo busca que se dé esa actuación. Si esa sinergia se logra, pues será mucho más fácil y te puedo apostar que la libertad de Venezuela estará mucho más cercana. Pero para eso requerimos aliados cercanos, aliados reales y defender políticas que vayan en esa dirección, lejos de distraer una lucha. Mientras eso no ocurra, será muy difícil. Sin liderazgo enfocado no habrá libertad. Así es, Pedro. Yo quiero agradecerte por tu participación el día de hoy, Pedro, muy clara como siempre, y ya ustedes saben que lo pueden escuchar todos los jueves en su propio programa, pero yo he querido traérmelo a Contigo Liberalmente, precisamente hablando de un tema liberal, que es la Relial y las opciones que quedan en la región. Sabemos del trabajo que vas a hacer, te felicito, y por supuesto cuenta con este espacio también para difundir esas ideas que por supuesto nosotros buscamos también de alguna manera posicionar y hacer llegar a más personas, que es lo que ustedes también quieren hacer en la región. Era Pedro Urruchurtu, politólogo, además coordinador de Asuntos Internacionales de Vente Venezuela y vicepresidente recién nombrado de la Red Liberal de América Latina. Y con esto me despido, ya volvemos con más de Contigo Liberalmente y nos vamos al espacio y ya ustedes van a ver de qué les estoy hablando.
Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Y aquí estamos una vez más contigo, liberalmente, y quiero agradecer por supuesto a nuestros amigos de Smom Shop, la casa perfecta de la repostería, abierta de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde en la avenida Cecilio Acosta de Chacao. ¿Qué pueden conseguir allí? Todo lo que ustedes necesiten para sus dulces, sus creaciones también saladas, porque venden también, por ejemplo, levadura, leche evaporada, leche condensada, arequipe, moldes para brownie, triángulos, mantequilla sin sal, colorantes, todo lo que ustedes necesiten. Smom Shop, ellos tienen pedidos o realizan entregas a toda Caracas a través del WhatsApp 0412-602-8681 o también pueden escribir vía Instagram @smomshopca. Es Smom Shop, la casa perfecta de la repostería. Y como les decía en la parte anterior, nos vamos al espacio porque definitivamente todos en algún momento pensamos o soñamos que podíamos ir al espacio o que podíamos de alguna manera ver de cerca las estrellas y todo este tema de los planetas, y suena romántico, pero hay quienes de alguna manera han logrado esto. Y una de esas personas es un venezolano, un maracucho, que se llama Daniel David Sega, ya estaba diciendo su segundo nombre. Daniel David Sega, quien es filósofo, astrofísico y además recientemente ganador de una beca para colaborar nada más y nada menos con los estudios de los anillos de Saturno, liderados por la NASA. Y ustedes me van a dar un poquito de tiempo porque yo necesito leer esto que más o menos narra lo que ha pasado, aunque él seguramente va a explicar de qué se trata, pero es un currículum un poquito largo. Y bueno, tiene que serlo para una persona que de alguna manera va a colaborar con la NASA. Daniel, tiene 28 años, es un chamo como cualquiera de nosotros, ganó una beca, pero además cuando era niño no comprendía muy bien de qué se trataban los planetas, ¿no? Pero gracias también a ese acercamiento que tuvo al Grupo Astronómico del Zulia, estudió en la Universidad de los Andes en la ULA y finalmente logró emigrar a Estados Unidos. Se graduó como físico en la Universidad de Florida Central. Después de eso, logró hacer una maestría en filosofía de la física en la Universidad de Oxford y hoy además, de ser candidato al doctorado de astrofísica de la Universidad de Colorado, es ganador del programa Futuros Investigadores de la NASA en Ciencias Terrestres y Espaciales y Tecnología. Dani, ¿cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación y nosotros orgullosos de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Mira, Dani, yo en principio quiero que me cuentes cómo empezó este cuento, ¿no? Porque yo por ahí leí y revisé tus redes y decías que te habían hecho una entrevista que se volvió un poco melancólica. Bueno, yo no quiero hacerla melancólica, pero sí quiero que de alguna manera me cuentes cómo empezó esto, ¿no? Empezaste, por supuesto, formándote, estuviste 3 años acá, pero luego lograste, entiendo, continuar tu carrera en Estados Unidos. Cuéntame cómo empezó y cómo eso pasó de ser un sueño a una realidad. Bueno, cuando salgo de la Universidad de los Andes, se me da la oportunidad de trabajar con los anillos de Saturno específicamente. Y ahí tuve
o sea, vislumbré un proyecto ya de tesis un poco más maduro desde ese entonces. Eh, bueno, ahí empieza la idea bueno, yo quiero hacer esto, quiero que esto sea mi tesis, pero necesitaba un tipo de financiamiento y de ahí viene la necesidad de aplicar la beca. Ok, y cuando te fuiste en Estados Unidos, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo decidiste de alguna manera, bueno, participar o tratar de lograr esta beca? ¿Cuáles fueron los pasos, no? ¿Cómo lo hace una persona que, bueno, que sale de Venezuela y que de alguna manera tiene ahora la posibilidad de estar donde, bueno, donde se codea lo que principalmente quiere hacer y estudiar y trabajar? Bueno, recién saliendo de Venezuela lo que quería era graduarme, en verdad estaba en una situación muy complicada. eh, y, y, no- y la idea de hacer el doctorado y aplicar la beca surge ya después de que eh, estoy haciendo una maestría aquí en Colorado, con una, eh, y con una becaría docente. Entonces yo estaba dando clases y tenía, con eso podía pagar la maestría, y me dio un poco más de tranquilidad para poder eh, aplicar a la beca y pensar, pues, a más largo plazo, ¿no? Tú sabes, o sea, el doctorado son 3 años a futuro, que lo estoy empezando ahorita. Eh, y bueno, es primero como que tú no estás en lo más bajo, tú no piensas ya en el último paso, ¿no? Yo estaba pensando en graduarme del pregrado, cuando estaba en el pregrado, en qué voy a hacer después, bueno, voy a una maestría, así poco a poco, ¿no? Así es, claro, es un proceso, ¿no? Pero si algo has demostrado es el tema de la necesidad de, por supuesto, estudiar y formarse en el asunto, ¿no? Y estar o tener las condiciones necesarias para lograrlo. Al final, y es de lo que hablamos también en este programa, se trata de oportunidades, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la importancia de esta beca, Daniel? ¿Y qué significa o qué significaría para lo que es la NASA y el estudio de esta área, el tema de los anillos de Saturno y o sea, qué avances podría traer, qué buscan? Bueno, se busca entender la formación de los planetas del sistema solar, incluyendo el planeta Tierra. Los planetas que están más cerca del Sol, que son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, tienen un proceso de formación un poco complicado porque se tarda mucho tiempo en atrapar toda esta masa para crear un planeta, y en el entorno originario del sistema solar hay mucho gas. Entonces creemos que los planetas deberían sentir fuerza, o sea, el gas haría que ellos, en vez de que mantener su órbita, como que se caigan hacia el Sol en un tiempo que es mucho más corto que el tiempo que necesitas para crear el planeta. Bueno, total, hay un problema ahorita en esa teoría de creación de planetas, y ver los anillos de Saturno nos ayuda a ver un sistema que se parece donde se crean los planetas, porque es un disco, no es una cuestión, un plano de masa, y, y eso es creo que el principal objetivo es conseguir eso, averiguar el origen de los planetas, y bueno, para eso se mandó una misión para allá, ¿no? Que se acabó en el 2017, pero el objetivo era en parte ese, y no se ha logrado. Así es. Cuéntame, Dani, así como tú hay otros latinos también trabajando en este proceso, hay otros venezolanos, ¿cómo te has sentido y cómo de alguna manera ha sido quizás ese proceso bueno, ya tú vivías allí, pero cómo ha sido ese proceso de adaptación y de entender, por ejemplo, que mientras en un estado como el tuyo, como el Zulia, quizás hablan de otras cosas que son más inmediatas como el agua, la luz? Imagínate tú estás pensando en los planetas y cómo se formaron. O sea, esa contradicción quizás para algunos acá en Venezuela es difícil, ¿no? Pero es maravilloso que tú puedas de alguna manera participar en una cosa que va a quedar y que va a ser un registro bueno, para la historia, ¿no? Bueno, en verdad sí, las necesidades inmediatas, es que fíjate, las necesidades inmediatas mías y de mi familia siempre estuvieron ahí, y por eso es que yo te digo que yo pensaba en cosas también, no tan, por ejemplo, graduar del pregrado. Eso no es un proyecto de la humanidad. Entonces, o sea, en el momento de estar en el pregrado yo no estaba pensando en la NASA. ¿Qué pasa? Que sí estaba echándole bolas y estaba ¿sabes? Haciendo lo mejor posible en ese momento,
y después pude cosechar eso cuando tuve el espacio para ser un poco más ambicioso. Pude cosechar ese esfuerzo y ganar la beca. Entonces se trata, pero sí es muy complicado tener que balancear todas esas necesidades básicas de no conseguir cosas, la escasez, y además estar estudiando física, ¿no? Así es, mira, a nosotros nos van a regañar por esa grosería que tú acabas de decir, pero no importa, porque la verdad es que es eso, bueno, es fajarse, si lo podemos decir con otras palabras, y echarle pichón, ¿no? Y lograr lo que tú has logrado. En principio tú querías graduarte, y eso es lo que quizás algunos aquí están tratando, ¿no? Miren, yo te pongo un caso, hay chamos que en este contexto no tienen ni cómo culminar su carrera porque la universidad está paralizada, además no hay internet para estudiar a distancia y todo lo demás. Y entonces, claro, el primer paso es quizás terminar tu carrera, ¿no? Ahora, Dani, ya para finalizar, nos quedan unos minuticos. Yo quisiera ¿qué podrías tú decir, ¿no? Y sin ánimos de sonar moralistas o estos mensajes finales a los venezolanos, ni mucho menos, sino ¿cómo ha sido o qué pudieses tú decir a estos venezolanos que hoy quizás están planteándose, no estar en la NASA quizás, pero sí, por ejemplo, terminar, ¿no? con lo que pueden en este contexto y seguir pensando que eso que tú lo estás logrando hoy es posible, porque bueno, tú lo lograste a través del trabajo, a través de, bueno, tal vez quizás oportunidades, que era lo que necesitabas, demostrar lo que tú podías lograr, de estudiar en este contexto. ¿Qué le podrías decir? Y como mensaje final, ¿qué significa estar donde estás el día de hoy? Bueno, primero, a los chamos que están ahorita en Venezuela, que no se olviden de que todas estas dificultades que uno pasa estudiando y haciendo la carrera ya, en verdad nos dan puntos para a la hora de aplicar. Si tú sabes echar tu cuento y sabes decir, mira, tuve que superar estos obstáculos, estas dificultades, mira, eso ellos, la NASA y las universidades en extranjero, saben el valor de eso, así que uno tiene que capitalizarlo de cierta forma. Y esas dificultades que quizás en un momento uno piensa que nos quitan competitividad, porque personas en situaciones más fáciles pueden estudiar mejor, en verdad nos pueden dar competitividad. Entonces, sepan usarlo. Y coño, se me olvidó el segundo mensaje que me dijiste. Y que bueno, donde estás en este contexto bueno, y cómo lograrlo. Yo sé que evidentemente ya tú nos has explicado muy bien cómo ha sido ese esfuerzo y lo que has hecho en este contexto, pero bueno, ¿qué significa estar allí, ¿no? Y ser un venezolano, que además no me dijiste si hay otros latinos. Mira, no hay muchos latinos. Por ejemplo, en mi programa solo hay un puertorriqueño. En verdad, no es un la fuerza laboral en este campo no es muy diversa, por lo menos aquí en Estados Unidos. Y entonces ha sido una reacción, o sea, ha reaccionado los venezolanos y los maracuchos con una fuerza muy intensa, muy orgullosos de mí, que me ha impresionado mucho y mira, si soy el símbolo de que sí se puede en estas circunstancias hacer cosas importantes, que los padres que tienen a sus hijos afuera me están contando, mira, yo tengo a mi hijo afuera, ¿no? Y si yo soy un símbolo de que vale la pena, porque mi papá está en Maracaibo ahorita, también me extraña mucho, pero está muy contento de que yo estoy logrando estas cosas. Entonces, muy impresionado de ser eso para estas personas y intentando jugar o sea, intentando hacer ese rol responsablemente. Responsablemente, exactamente. Daniel, yo quiero agradecerte, porque además si los maracuchos, imagínate, son así con su tierra, con el puente, con las gaitas, imagínate tú ahora un maracucho en la NASA. Bueno, yo no sé cuánto va a durar esta noticia en los próximos días, pero yo te quiero agradecer por estar aquí. Sé lo difícil a lo mejor y si te quitamos un poquito de tiempo, pero gracias por inspirarnos, por emocionarnos, por de alguna manera darnos ese ejemplo. Y sí, como dices tú, es echándole pichón, cómo se pueden lograr las cosas y cómo seguramente otros venezolanos que hoy están aquí van a poder lograrlo. Así que te agradezco muchísimo. Era Daniel Sega, un venezolano de 28 años de edad, maracucho, que si no lo digo me matan, que está en la NASA estudiando los anillos de Saturno. Imagínense ustedes. Así que con esto me despido. Gracias, Dani. Volvemos ya para cerrar en Contigo Liberalmente. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750